Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy con el módulo de pruebas paramétricas. Como ya sabemos, la estadística se va a dividir en dos grandes grupos. Primero va a ser la descriptiva y la inferencial. Dentro de la inferencial vamos a poder contar o tenemos a pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. En esta ocasión nos toca ver lo que son pruebas paramétricas. Antes de nosotros saber o antes de llegar a las pruebas, vamos a primero cómo elegir entre todas estas que tenemos, cuál es la que a mí me conviene o cuál es la que yo voy a realizar dependiendo de mi protocolo o dependiendo de lo que yo quiera realizar. Primero, ¿qué es la estadística? Bueno, es considerada como el conjunto de procedimientos que nosotros vamos a utilizar para clasificar, para calcular, analizar y resumir todos los datos que yo obtuve en mis encuestas. Todo ese Excel que ustedes llenaron, todas esas variables, todo ese número, todas esas cualidades, todo lo que ustedes sacaron, mediante la estadística nosotros lo vamos a analizar, lo vamos a tratar de explicar para dar un resultado y responder a nuestras hipótesis y de ahí a nuestro objetivo general. Primero, como les comentaba yo, vamos a tener que esta estadística se va a dividir en estadística descriptiva, que es lo que nosotros vamos a conocer como los índices estadísticos, como métodos, como gráficos, y después la inferencial, que se va a dividir en pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, que son los dos grandes grupos. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué es lo que yo pretendo hacer cuando yo quiero aplicar una estadística o diferenciar entre estadística descriptiva y estadística inferencial? ¿Por qué una y por qué la otra? ¿Qué se refiere o por qué voy a utilizar una y no es lo mismo utilizar las dos? Primero, cuando yo hago estadística descriptiva, los resultados que yo diga, las conclusiones a las que yo llegue únicamente me van a estar hablando o yo puedo hacer referencia a la muestra. Cuando yo utilizo este tipo de estadística, los resultados que yo obtenga únicamente y exclusivamente me van a hablar de la muestra. Todos aquellos parámetros estadísticos solo van a hacer referencia a la muestra. No puedo hablar de la población en general. Yo no puedo llevar estos datos a esta población. Aquí solamente está aquellos sujetos que yo medí. Los resultados de estos sujetos yo no puedo hacer valer o yo no puedo decir que esto mismo va a aplicar a toda aquella población que yo no medí. Esa es la gran diferencia con la estadística inferencial. Cuando yo aplico estadística inferencial en mi muestra, los resultados, los datos, lo que yo obtenga de acá, voy a poder decir que esto mismo que sucede acá, lo que yo obtuve, lo que yo encontré, lo que yo investigué, va a ser muy susceptible, por lo menos con un 95% de seguridad, que va a suceder en el resto de la población, en el resto de sujetos que yo no valoré, que yo no medí, que yo no estudié y que no entraron en mi estudio. Esa es la gran diferencia entre una y otra. ¿Cuándo voy a utilizar estadística descriptiva? Cuando obviamente mi estudio solamente sea descriptivo. Cuando yo solamente quiera conocer una prevalencia, una incidencia, una estimación puntual sobre algo que yo estoy investigando. Mientras que en mis estudios analíticos es cuando yo quiero investigar correlaciones, comparaciones, factores de riesgo, cuando tengo más de dos variables que yo quiero investigar una causa-efecto, una relación, una causalidad, unos factores de riesgo. Es cuando yo voy a utilizar entonces mi estadística inferencial. Para esto es muy importante que sepamos o identifiquemos dentro de nuestro estudio nuestras variables, el tipo de variables. Dependiendo de nuestras variables, va a ser una parte importante para poder determinar qué utilizar, si pruebas paramétricas o no paramétricas. Entonces, recordando en forma rápido, tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. A su vez, las cuantitativas ya sabemos que se dividen en discretas y continuas, y cualidades pues en nominales y ordinales. ¿Sí se acuerdan de esa clasificación? ¿Sí? Bueno, entonces ya nos lo explicamos. Entonces, nos dice, ¿para qué nos van a servir estas pruebas? Nos van a permitir para contrastar, en pocas palabras, para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Todas las pruebas, paramétricas y no paramétricas, únicamente nos van a servir para rechazar o aceptar hipótesis nula.
Nunca vamos a decir, por lo tanto, rechazo o acepto mi hipótesis alterna, ¿sale? Porque las pruebas únicamente rechazan o aceptan hipótesis nula. Si yo rechazo mi hipótesis nula, por obviedad, acepto la alterna, ¿no? Pero no es correcto decir que acepto mi alterna, solo es correcto decir que rechazo hipótesis nula o que acepto hipótesis nula. Nunca vamos a hablar de que rechazo o acepto mi hipótesis alterna porque las pruebas no trabajan con hipótesis alternas, solo con hipótesis nula. Y en base a eso va a ser nuestro lenguaje o cuando nosotros plasmemos ya la conclusión de una prueba estadística. Ahora, primer paso para que nosotros podamos elegir entre una u otra, entre paramétricas y no paramétricas. Primero, tengo que saber qué tipo de variable tengo. Si tengo variables cuantitativas o si tengo variables cualitativas. Obviamente, ustedes van a tener de las dos variables en su protocolo. Cuando yo hago referencia a qué tipo de variable es, cuando ustedes ya identificaron las dos variables que van a contrastar o la variable que ustedes van a correlacionar, que van a comparar o que van a ser factor de riesgo. Por lo regular son nuestras variables principales. Aparte de las demográficas, siempre las últimas dos o las que van a responder a nuestra hipótesis o a nuestro objetivo general, esas las dos variables que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo las medimos, cómo las sacamos, si son cuantitativas o si son cualitativas. ¿Cómo son nuestros datos? ¿Cuáles son estos grupos a comparar? Si son grupos dependientes, si solamente es un grupo, si son grupos dependientes o apareados. ¿Cómo son nuestros datos? Y nuestras condiciones de aplicabilidad. Si cumplen o no con normalidad y homocelasticidad de esos datos. Los dos primeros no hay problema. Nosotros o ustedes como investigadores son los que plantean cómo tienen esos datos, cómo los sacaron. Cuando ustedes hacen su cuadro de variables y hacen su definición de indicador, tipo de variable, de dónde se va a obtener, ahí es donde ustedes sacan o plasman si su variable es cuantitativa o cualitativa. No tienen que inventar, no tienen que ver qué es o no, simplemente se van a su cuadro y ahí está planteado. Grado de independencia, igualmente. Ustedes como investigadores saben si midieron en una sola ocasión a un grupo, si fueron dos grupos, si fueron tres grupos, si los midieron en diversas ocasiones a lo largo del tiempo, que podemos considerar que ahí los datos están relacionados. Si solo los medimos en una ocasión, pues son datos independientes. Entonces los que saben esa información son ustedes. Solo el último paso es el que vamos a comprobar si cumplen con normalidad y homocelasticidad esos datos que yo quiero analizar. ¿Cómo voy a analizar o cómo sé si tienen normalidad o no mis datos? Tenemos varios métodos. Los primeros dos son visuales. Yo puedo sacar estas gráficas y ver visualmente a ojo de buen cubero, como decimos, si cumplen o no con normalidad mis datos. El tercer método son pruebas estadísticas. Nos quitamos de complicaciones. Yo la veo que sí está bonita mi curva, yo veo que sí cumple o no cumple, entonces nos olvidamos de eso, aplicamos la prueba y esta nos va a decir si nuestros datos tienen normalidad o no. Entonces la primera es sacar en el programa pues sus grafiquitas, nos van a dar así. Es decir, esta es la curva, ¿cómo se llama esta curva? De campana de Gauss, ¿no? Si mis datos están aquí sobre esta, pues puedo decir que sí tienen normalidad mis datos. Mi prueba, mi gráfica de Cuckoo-Plot, si veo que todos mis datos se alinean, pues puedo decir que cumplen con normalidad mis datos. Al contrario, si yo saliera con esta curva, aquí puedo decir que cumplen con normalidad. No. Aquí, igual no. Acá, la única que se asemeja es esta, ¿no? Y puedo decir si cumplen. Esas son las formas visuales en que ustedes pueden verificar o ver si tienen normalidad de sus datos. Que no puedo definir si sí o si no, yo veo que sí, mi compañero me dice que no, entonces nos vamos a aplicar la prueba, que aquí ya no vamos a tener ningún inconveniente
o no vamos a tener ninguna duda. Entonces, lo primero que vamos a recordar de aquí en adelante es que todas las pruebas tienen una hipótesis y esta es con la que ellos trabajan. Esta es con la que todas las pruebas van a aceptar o van a rechazar. Y por lo regular, estas pruebas siempre van a ser a la igualdad, que no hay diferencias, que no hay relación, que no hay riesgo, que no hay correlaciones. Es decir, que no hay diferencias entre lo que yo estoy haciendo o que no hay asociación entre lo que yo estoy investigando. De tal modo que la prueba de Shapiro nos dice que la hipótesis nula es que la variable sigue una distribución normal. Esa es su hipótesis nula. Entonces, primer paso que tengo que hacer, ya tengo mi base de datos, ya la codifiqué, ya está en mi programa y voy a analizar mis dos variables o la variable que yo quiera contrastar o la que voy a analizar primero si cumplen con normalidad. Entonces, está mi base de datos, lo que tengo que hacer es irme aquí a analizar, donde dice estadísticos descriptivos y después a donde dice explorar. En explorar me va a despegar aquí esta ventanita donde dice lista de dependientes. Aquí yo puedo poner todas aquellas variables que yo quiero analizar si cumplen o no con normalidad. Entonces de aquí únicamente cuando no está dentro mi variable me aparece esta flechita, entonces yo solo la selecciono de acá, le doy clic y ya, se va al cuadrito. Ya que seleccioné aquí mi variable que yo quiero analizar, me voy a ir a la opción explorar, en explorar gráficos y me va a desplegar esta tabla, y acá dice gráfica de pruebas paramétricas de homogeneidad. Entonces selecciono esta y le doy continuar y me va a aparecer este resultado. Regla de oro para todas las pruebas: si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. ¿Sale? Eso nunca va a cambiar, eso siempre va a aplicar para todas las pruebas. Y si nosotros nos aprendemos su hipótesis nula y la regla de oro, es facilísimo. No tienen que hacer absolutamente nada ustedes, salvo meter bien su variable y hacer esa asociación, y verán que la estadística es de lo más fácil de todo el mundo. Nos aparece entonces esta tablita. Nos va a aparecer los datos descriptivos de mi variable que yo estoy evaluando. Desde la media, desviación, moda, rango, mínimo, máximo, asimetría, kurtosis. Todas sus estadísticos descriptivos me los pone aquí en resumen. Y entonces, aquí me dice cuántos son los que yo analicé y si tengo algún perdido. Si tengo algún perdido, seguramente es porque en mi base de datos no está codificado, me faltó su número, me lo brinqué o algo tiene. Entonces solo es regresarnos y ver qué es lo que pasó. Si damos un poquito más abajo, ya nos va a aparecer el resultado de la prueba. ¿Se dan cuenta? Nos saca las dos pruebas. ¿Sale? Entonces lo que tengo que ver acá es el valor de P. ¿Qué me dice la hipótesis nula de estas dos pruebas de normalidad? ¿Qué me decía? No, la hipótesis nula de la prueba. ¿Qué me decía? Que siguen una distribución normal. Regla de oro: si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Entonces veo cuál es mi P, esta que dice significancia. ¿Sale? ¿Cuánto tiene mi IP? 0.000. 0.00 es menor a 0.05. Entonces, ¿qué hago? Rechazo hipótesis nula. ¿Y qué digo entonces? Que mis datos, ¿qué? En este caso, ¿cómo? No tienen una distribución normal. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna dificultad, alguna pregunta? Entonces, eso es lo primero que tienen ustedes que hacer antes de elegir una prueba estadística. Analizar si sus datos cumplen una distribución normal o no. Supongamos que acá sí nos sale que tienen una distribución normal. Ya comprobé independencia, ya comprobé, sé cuántos grupos tengo, sé que mis variables son cuantitativas. Ahora me voy a comprobar homocelasticidad. La homocelasticidad no es otra cosa más que
mis datos tengan una varianza igual o varianzas semejantes. Igualmente voy a hacer lo mismo. Tengo todas estas pruebas estadísticas para poder comprobar este supuesto. Igual la hipótesis nula de estas pruebas es que las muestras tienen una misma varianza, es decir, que tienen homoscedasticidad. Igualmente lo que hago es irme a mi programa analizar, me voy a comparar medias, ANOVA de un factor, acá me va a aparecer igual, que es las variables que yo quiero analizar. En opciones me voy a ir prueba de homogeneidad de las varianzas, la selecciono, le doy continuar y me va a arrojar nuevamente mis datos. Entonces, igual lo único que tengo que hacer es buscar cuál es mi estadístico. Aquí tengo mi valor de P. Mi valor de P es 0.763. .763 es menor a 0.05. No, entonces, ¿qué digo? Acepto hipótesis nula y digo que tienen una homoscedasticidad, es decir, que tienen varianzas iguales mis datos, que cumplen el supuesto de homoscedasticidad. Ya cumplieron el de independencia, son variables cuantitativas, ya cumplieron el de normalidad y el de homoscedasticidad. Entonces estoy segura que sí puedo utilizar del combo de variables de pruebas paramétricas, ¿sale? Esto es un requisito que todas las pruebas paramétricas deben de tener. Si no cumplen con esos supuestos y si ustedes las corren en el programa lo va a hacer, se las va a correr. Eso únicamente queda como que en la conciencia de ustedes, que saben que si no cumplen con esos supuestos, pues los resultados no son fiables. Cuando no cumplen con esos supuestos, las pruebas pierden poder, pierden credibilidad, por así decirlo. No podemos confiar en lo que ellos nos dicen. ¿Y quién sabe esto únicamente? Ustedes. Porque el programa, si ustedes meten los datos y no cumplen con normalidad, el programa no les va a decir, oigan, no, estos datos no cumplen con normalidad, no te puedo cruzar esta prueba. El programa lo va a hacer y les va a arrojar un resultado igual que cumplieran con los tres supuestos. El único que sabe, pues son ustedes como investigadores, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que comprobar en todas sus variables que ustedes vayan a cruzar o que ustedes quieran analizar, pues es que cumplan estos supuestos. Si no los cumplen, no hay problema. Tenemos un combo de pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas no requieren nada de esto, no requieren de supuestos que nosotros comprobemos, ¿sale? Las paramétricas sí. Segundo paso. Ya comprobé que mis datos sí tienen normalidad y sí cumplen homoscedasticidad y sí son independientes. Ahora lo que yo necesito saber, ¿cuántos grupos tengo? ¿Cómo los medí? Si tengo una muestra, si tengo dos o si tengo más de 3 muestras. De sus protocolos de ustedes, díganme a ver un ejemplo donde hayan utilizado 2 muestras, para ver si los pueden identificar. ¿O a qué me refiero cuando decimos 1, 2 o 3 muestras? ¿Un grupo? ¿Qué hiciste? Su compañero dice que va a hacer algo con sanos y con enfermos. ¿Cuántos grupos serían ahí? 2 grupos, ¿sale? ¿Alguien que solamente haya hecho un grupo? ¿Qué hizo usted? Su compañero entonces va a ser en un determinado grupo de enfermos y a esto les midió ciertos parámetros. ¿Cuántos grupos ahí identificamos? 1, ¿sale? Porque son los mismos pacientes que les midió algo en particular. Su compañero no, él tiene sanos y enfermos
que les midió algo y seguramente va a comparar o va a correlacionar o va a asociar eso que les midió. Entonces aquí es importante saber cuántas muestras tengo. Acá, ¿cómo son estos datos que tengo? Si son dependientes o independientes. Es decir, en el caso de su compañero, que va a ser en sanos y enfermos. No sé, podríamos decir que a esto les va a dar un tratamiento, ¿no? Tienen una enfermedad, los sanos y los enfermos, les va a aplicar un tratamiento para disminuir el dolor de cáncer. Entonces, primero les da a estos sujetos la escala de valoración del dolor, después les da el tratamiento, en un determinado tiempo les vuelve a aplicar esa misma escala de dolor y en otro tiempo les vuelve a aplicar esa misma escala de dolor. Ahí estamos hablando de ¿cuántas mediciones? 3 mediciones, pero estas 3 mediciones son a los mismos sujetos. Entonces son mediciones dependientes, ¿sale? Entonces esto quiere decir que cuando nosotros hacemos estudios de tipo de ¿qué? Longitudinales, es cuando tenemos más de 2 muestras, pero estas van a ser muestras dependientes. En el caso de su compañero, que solamente midió características clínicas en un solo grupo, en una enfermedad, por ejemplo, que no sé, en diabéticos, que les hayan medido determinados parámetros y sanos, que les hayan medido otros parámetros. Ahí su compañero solo hizo una medición en 2 muestras diferentes, ¿sí? Ahí estamos hablando de que vamos a tener datos de los sanos y datos de los enfermos. Vamos a tener 2 grupos, pero independientes, porque estas mediciones se hicieron a sujetos que no tienen nada que ver entre ellos. Unos son enfermos y otros son sanos. Les medimos la misma cosa, les hicimos el mismo estudio, la misma intervención, pero son sujetos diferentes. Aquí vamos a tener 2 muestras, pero independientes. A diferencia de su compañero, que vamos a tener varias muestras, pero del mismo sujeto, en diferentes tiempos. Por eso son muestras relacionadas. ¿Y quién sabe entonces cómo son nuestras muestras? Ustedes. Ustedes saben a cuántos y a quiénes grupos intervinieron, cuántas veces los midieron y cómo los midieron. Entonces yo ya sé cuántas muestras tengo y cómo son estos datos que yo tengo. Y tercero, mis variables. ¿Cómo deben de ser estas variables? Principalmente las pruebas paramétricas trabajan con variables cuantitativas. Solamente la cualitativa la voy a utilizar como grupo de asociación cuando quiero comparar 2, 3, 4 o 5 grupos. Pero la variable a contrastar, la variable a medir, la variable a relacionar entre estas tiene que ser cuantitativa. Esto es lo que ya vimos ahorita. Y entonces, ya que identifiqué lo que cumplen con normalidad mis datos, cuántos grupos tengo y cómo están estos, si relacionados e independientes, entonces ya me voy a elegir de mi combo de pruebas paramétricas. Pruebas paramétricas hay muchísimas, pero estas son las que más utilizamos. Tenemos TestStudent para una muestra, TestStudent para 2 muestras relacionadas, TestStudent para 2 muestras independientes, el de ANOVA, que son para K muestras, y la de coeficiente de correlación de Pearson, que nos sirve para correlacionar 2 variables. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo se entendió bien? ¿Seguros? Ok, entonces vamos a empezar ahora sí a explicar cada prueba. Vamos a ver, TestStudent para una muestra. TestStudent para una muestra es aquella que vamos a utilizar. Ya esto es lo mismo que ya revisamos. ¿Qué requiere de supuestos? ¿Qué requiere de normalidad? De nuestra variable que sea cuantitativa y que tengamos solamente una muestra.
términos sencillos, T-Student es cuando yo quiero comparar una estimación puntual, algo, la frecuencia o la media de la talla de los niños menores de 5 años en mi población es de 1.10, y esta yo quiero saber si es igual o diferente a la reportada en una literatura, en algo que ya está establecido. Es cuando yo quiero saber si algún parámetro puntual de mi población, algo que yo medí en la población, es igual o diferente a lo reportado en la literatura, ya sea nacional, internacional o de la que ustedes gusten. Esta nos va a servir para contrastar o para comparar algo que yo tengo de mi muestra con algo que ya está descrito en la literatura. Aquí siempre vamos a necesitar un parámetro de contraste, algo con lo que yo lo voy a medir. Por ejemplo, no sé, la media de hemoglobina glucosilada de los pacientes diabéticos de Puebla es de 8, en comparación con la reportada a nivel nacional, que es de 7.5. Entonces, yo quiero ver si la media de mis pacientes de Puebla están mejor o peor controlados de lo que marca la literatura, o la gravedad de algún paciente, o el medicamento, o algo que ustedes quieran comparar o que quieran saber si lo que sucede en su muestra es igual o es diferente a lo ya reportado en la literatura. Y esta obviamente solo es para contrastar un solo parámetro, una sola variable de su muestra, de lo que ustedes están buscando. Entonces, esta opción debe utilizarse cuando vamos a comparar una estimación puntual, es decir, la media de una muestra con la media de una población de referencia, con lo que yo estoy buscando, con algo que yo quiero comparar, si aquí es lo mismo que en China, si aquí es lo mismo que en Estados Unidos, si aquí es lo mismo que en Oaxaca, que en Chiapas, de donde nosotros queramos identificar o comparar esa estimación, esa va a ser mi población de referencia. Y obviamente esta población de referencia pues tiene que salir de algún artículo, ¿no?, del cual yo quiero compararlo. Aquí voy a necesitar mi variable cuantitativa, que es mi variable que yo medí, y mi estimación de referencia, con la cual yo la voy a comparar, que sería mi artículo. Mi hipótesis es, como todas las pruebas, es que la media de la primera población es igual a la media del grupo contraste, es decir, que ambas medias, tanto la que yo obtuve como la que voy a comparar, son iguales. Un ejemplo muy sencillo. Nos dice que un investigador ha obtenido la edad de pacientes portadores de diabetes de su comunidad y quiere saber si la media de edad es igual a la media nacional. Entonces, esto sería, transformando mi hipótesis nula, me dice que la media de edad de los pacientes con diabetes en la comunidad de Puebla es igual a la media de edad de la comunidad a nivel nacional, ¿sale? Entonces, ¿qué necesito hacer? Ya tengo mi base de datos, me voy a ir aquí donde dice analizar, me voy a comparar medias y acá me dice pruébate para una muestra. Le doy aquí y me va a aparecer este recuadro donde dice variables que tengo que poner a prueba. Paso lo que yo quiera contrastar, la edad, el peso, el dolor, lo que ustedes quieran aquí comparar, y acá me dice valor de prueba. Acá yo tengo que poner la estimación con la que yo la quiero comparar, la que sale de la literatura. Le doy a aceptar y me va a arrojar esta pantallita. Entonces lo único que tengo que ver acá, este es el valor de T, este es el valor de prueba del estadístico. Cuando antes todo se hacía a mano y se desarrollaba la fórmula, al final la fórmula te daba este resultado. Lo que nosotros teníamos que hacer, si ustedes buscan en internet tablas para T-Student y les arrojan un chorro de tablas con todos los posibles resultados de las fórmulas, y ese resultado equivale a un valor de P. Eso ya no lo tenemos que hacer, ya no nos marca el programa. Para este valor de T-Student para una prueba, este es su nivel de significancia, o este es su valor de P, que es 0.00. Igual, regla de oro. Si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Acá, ¿cuál es el valor de P? 0.000. ¿Es menor a 0.05?
Entonces, ¿qué hago? Rechazo hipótesis nula, que me dice que la media de la población es igual a la media de la población en contraste. Entonces, ¿qué significa? Si estoy rechazando esa hipótesis, ¿qué? Fuerte. No, distribución normal ya lo vimos atrás. Distribución normal solamente es para saber si mis datos cumplen o no con ese supuesto. Todas estas que nosotros estamos viendo ya cumplieron esos supuestos. Esto es para ver la prueba que estoy viendo, ¿sí? Si mi prueba que estoy viendo este estudio para una muestra que me dice que la media de mi población es igual a la media de aquella que yo estoy contrastando, si digo que rechazo esa hipótesis nula, entonces quiere decir que no son iguales, que son diferentes, que la media de edad de los pacientes con diabetes de Puebla es diferente a la media de edad de los pacientes de China. Que acá mi media de edad que tengo, aquí está mi media, es de 44 años, junto con el contraste que yo hice que fue de 50 años, quiere decir que son diferentes, que aquí en Puebla mi media de diabetes es para personas jóvenes, mientras que en China son para adultos o para personas mayores. Esto es, ¿cómo les explicaré? Le va a dar sentido dependiendo de lo que ustedes estén contrastando o de lo que ustedes quieran buscar. Esta prueba te estudian para una muestra solo va a comparar como una variable o un parámetro de su población referente a otra que ya está estudiada, a otra que ya está establecida. ¿Usted qué va a hacer que me dijo que era para sanos y enfermos? Bueno, no iba a ser sanos y enfermos, pero iba a personas con reflujo, describir sus hallazgos y compararlos con un test para ver si el test corresponde con los hallazgos. ¿Pero el test a qué se refiere? ¿Qué mide? Sí, es para ver, de acuerdo a su sintomatología, le da un grado de los síntomas. Pero el test, me refiero que marca un nivel de sintomatología, ¿no? Ajá, siendo el 1 el menor sintomatología tiene y el 5% no grave. Y por ejemplo, de ese test ya hay estudios que te dicen en qué grado se encuentran, por ejemplo, la mayoría. Ajá, exacto. ¿En qué grado se encuentran? Por ejemplo, la mayoría suele encontrar que presentan un grado 3. Un grado 3. Bueno, su compañero va a ver si la gravedad de la enfermedad de sus pacientes aquí en Puebla es igual o es peor o es diferente a la de Guanajuato. En Guanajuato el estado de gravedad en promedio es de 3. Y aquí entonces su compañero aplica ese test a todos sus pacientes. Entonces lo que va a hacer aquí va a aparecer su grado de enfermedad. El valor de prueba va a ser 3 porque lo quiere comparar con 3, que es el promedio de gravedad que tienen en Guanajuato. Entonces le damos a aceptar y nos va a dar este resultado. Nos dice que el valor de P es 0.00. Si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Quiere decir que entonces el promedio de gravedad de Guanajuato es diferente al promedio de gravedad de los pacientes del estado de Puebla. ¿Cómo sé si uno es peor o otro es mejor? Pues veo entonces, el de prueba que yo metí para Guanajuato es 3 y acá tendría que ser la media que obtuve para Puebla. Si me salen 4, pues quiere decir que nosotros tenemos a los pacientes con mayor gravedad que en Guanajuato. Y que esto no se debió al azar. Algo está haciendo que nuestros pacientes tengan mayor gravedad de esa enfermedad que los pacientes de Guanajuato. Que si yo vuelvo a repetir mi estudio 100 veces en diferentes personajes aquí en Puebla, el 95% de esos experimentos siempre va a ser mayor la gravedad en Puebla que en los pacientes de Guanajuato. ¿A qué se debe eso?
tendríamos que investigar entonces ahora qué factores de riesgo hacen que aquí nuestros pacientes tengan mayor gravedad que los pacientes de Guanajuato. Eso es para que nos sirve, eso es lo que nos sirve la prueba de test student para una sola muestra, para determinar o para contrastar un parámetro específico sobre algo que ya tengo en la literatura reportada, si aquí estamos peor, si estamos mejor, o cómo estamos aquí referente a algo que ya está establecido o que ya está investigado. ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Seguros? El secreto de todas las pruebas está en esto, que se aprendan la regla de oro y que se aprendan la hipótesis de su prueba. Todo lo demás es relativamente fácil. Ahora vamos para test student, para dos muestras. Test student para muestras independientes. Acá yo necesito primero tener pues dos grupos a los cuales los haya medido de forma independiente, que no sean a los mismos sujetos que les medí lo similar solo en diferentes tiempos, sino que sean sujetos, por ejemplo, grupo de enfermos y grupo de sanos que les medí algo, que les apliqué un test, les saqué un estudio de laboratorio, les apliqué o les di algún tratamiento, algo les hice a esos grupos. Aquí entonces, esta opción debe de utilizarse cuando la comparación se realice entre las medias de dos poblaciones independientes. ¿Qué es la media? ¿Qué? Fuerte. Es el promedio de algo. Entonces estamos hablando de ¿qué? De datos cuantitativos, ¿sale? Entonces, también con esto es muy importante que ustedes se den cuenta que estas pruebas van a trabajar con números. Entonces tampoco quiero al rato, si ustedes cruzan o hacen o comparan variables cualitativas, por ejemplo, grupo de calidad de vida de pacientes sanos y enfermos, y la calidad de vida ustedes la ponen en buena, regular y mala, pero cuando nosotros la pasamos a la base de SPS, la tenemos que codificar, ¿cierto? Tenemos que ponerle 1, 2, 3 dependiendo de los parámetros que tenga el test o el resultado. Pero yo sé que mi variable es cualitativa, que me está diciendo que la calidad de vida en ambos grupos es buena, mala, peor, súper peor y malísimo. Yo sé que mi variable es cualitativa, solo la codifiqué para fines de analizarla. Si yo hago el contraste de estas dos variables con prueba de test student, me lo va a hacer, ¿sí? El programa me va a arrojar un resultado. Pero ahí los únicos que sabemos que ese resultado no es verdadero, que es mentira, somos nosotros, porque lo que hace una test student es comparar medias. Y yo les pregunto, ¿cómo saco una media de una variable cualitativa? No se puede, ¿sale? Lo único que va a hacer el programa va a ser promediar el 1, 2, 3, 4, 5, que yo estoy repitiendo según me haya salido el resultado. El programa lo toma como una variable cuantitativa, pero lo único que hace es promediar 1, 2, 3, 4, 5 y lo vuelve a promediar y a promediar dependiendo de lo que yo esté poniendo ahí, pero no quiere decir que sea correcto. Entonces, por favor, cuando ustedes tengan variables cualitativas, pues no van a poder utilizar una prueba de estudio. Ya ni hagan comprobación de nada, simplemente no es cuantitativa, no puedo utilizar pruebas paramétricas. Desde ahí, tip facilísimo. ¿Que el programa lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer, pero no es correcto. El resultado que ustedes tengan, pues no sirve, no es real. Entonces volvemos acá. Voy a necesitar, para que yo pueda realizar esta prueba, tener una variable cuantitativa y una variable cualitativa, pero esta solo me va a servir para saber o para agrupar, para saber qué grupo es 1 y qué grupo es 2. Para saber, acá me dice que voy a comparar medias entre dos grupos. Entonces, esta variable solo me va a servir para decir, estas mediciones son del grupo 1 y estas mediciones son del grupo 2,
para que me hagas las medias de estos grupos y me las puedas contrastar. Solo para eso me va a servir mi variable cualitativa como agrupación. ¿Cuál es la hipótesis con la que trabaja TestStudent para dos muestras? La media de la primera población es igual a la media de la segunda población. Todas las pruebas es lo mismo. No hay diferencias, no hay correlaciones, es igualdad. Entonces también eso es facilito para que nosotros nos los podamos aprender. No cambia esto. Un ejemplo, dice, un investigador ha obtenido la talla de niños de 5 años de edad de dos condiciones socioeconómicas, una alta y una baja. Entonces quiere saber si los niños de condición alta pues son más altos o tienen mayor estatura en promedio que aquellos niños que pertenecen al nivel socioeconómico bajo, ¿no? Eso es lo que él ve, entonces quiere preguntarse o investigar si eso es real o no. Considera que ambos grupos pues tienen diferencias, ¿no? Él apuesta a que aquellos niños de condición baja pues van a tener en promedio una talla menor que aquellos niños de condición alta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tengo mi base de datos, lo que tengo que hacer es irme a analizar, comparar medias, y acá mismo me dice, pruébate para muestras independientes. Me va a salir este cuadro de diálogo, acá tengo que poner mi variable a contrastar, es decir, la variable cuantitativa que yo quiero comparar entre los dos grupos, entre los niños de estrato bajo y los niños de estrato alto. ¿Qué es la variable que yo quiero contrastar? ¿Qué iba yo a comparar entre estos dos niños? La talla. Entonces acá meto mi talla. Acá me dice variable de agrupación. Aquí es donde yo voy a poner mi variable de cuáles niños son los que pertenecen a la clase alta y cuáles son los niños que pertenecen a la clase baja. Entonces pongo acá nivel socioeconómico. Le tengo que dar aquí donde dice definir grupos. Si se dan cuenta, acá tengo la talla de los niños, ¿sí? Es una variable cuantitativa. Y acá tengo el nivel socioeconómico de estos niños. ¿Y cómo lo tengo codificado? Como 1, 2, 1, 2. ¿Ya hicieron ustedes su codificación en SPS? ¿Sí saben de lo que les hablo? ¿No? Todos van a ser numéricos. Aquí es el ancho de la columna, lo pueden dejar a 8, es decir, ¿hasta cuánto les va a permitir una cantidad? 8 numeritos, ¿no? Es suficiente, nadie tiene como 1000 o más de 1.000.000. Decimales, si yo voy, por ejemplo, si yo voy a poner edad como una variable cuantitativa discreta, que es aquella que no acepta decimales o aquella que solo acepta números enteros, pues no le pongo decimales. Si a lo mejor yo voy a poner talla, la voy a poner en una variable cuantitativa continua, que si me acepta decimales, por ejemplo, 1,82 m, pues aquí sí le dejo 2 decimales. Aquí va a depender de cómo ustedes, el indicador de su variable, cómo es el resultado de esa variable. Y así. Cuando mi variable sea en etiqueta, aquí ya me deja poner el nombre bonito, ¿no? Ya le puedo poner edad de la paciente, o edad del enfermo, edad de lo que quiera. Aquí el nombre, si ustedes le quieren poner edad y luego espacio, les va a decir que no. Entonces aquí una etiqueta cortita y aquí ya le ponen todo lo que ustedes gusten. En valores, cuando sea una variable cuantitativa, no necesita que yo le haga absolutamente nada, así la dejo en blanco porque el programa lo entiende. Pero cuando es una variable cualitativa como nivel socioeconómico, aquí sí necesito yo codificarlo. Es lo que yo les estaba enseñando o tratando de explicar en la diapositiva anterior. Aquí entonces yo tengo que hacer mi codificación. La codificación es, cuando ustedes ponen el indicador en su cuadro de variables, ¿se acuerdan que pusieron nivel socioeconómico o no sé, nivel de gravedad 1, después pusieron 2, moderado, 3, leve? Ese numerito que está aquí
es lo que va aquí, lo que significa para que no haya pierde. Yo aquí a 1 le voy a poner condición o nivel estrato bajo, le doy a agregar, y 2, alto, agregar. Si acá tuviera yo más, no sé, o nivel socioeconómico alto, medio, bajo, rico, pobre, dependiendo de la escala que ustedes utilizaron para buscar nivel socioeconómico, así es como se codifica. Si ustedes ponen gravedad de la enfermedad y gravedad de la enfermedad lo tienen en leve, moderado, severo, pues 1, 2, 3, y así es como se va a codificar. Entonces es importante cuando ustedes hagan su Excel, arribita en el Excel le pongan, y cuando pasen su base de datos, ya no pongan nivel socioeconómico alto, moderado, bajo, ya nada más pongan 1, 2, 3, nivel, gravedad de la enfermedad 1, 2, 3, 4. Y arribita pongan lo que significa ese numerito para que acá no haya pierde, coincida. Ya que tenemos eso, ya que hice todas mis variables, que ya codifiqué aquí, puse todas mis variables, ya codifiqué aquellas cuantitativas, me voy a ir a mis datos. Y aquí en mis datos me aparecen acá. Entonces lo único que voy a hacer de mi hojita de Excel es copiar y pegar acá esos valores. Aquí, por ejemplo, lo vamos a hacer manual. Edad 23, 4, 3, 2, 1. Nivel socioeconómico, 1, 1, 2, 1, así. Y me van a aparecer numeritos. Si yo quiero saber qué significan estos numeritos o si está bien codificada mi base, me voy acá y ya me va a aparecer. Eso es lo que yo me refiero cuando digo que vamos a codificar, ¿sale? Por ejemplo acá, nivel socioeconómico. Vamos a analizar rapidito descriptivos de edad del paciente. Voy a sacar la media de edad del paciente. Le doy continuar, ok. Y ya me saca mi edad del paciente. ¿Cuál es la media de mi edad de mis pacientes? 3, ¿no? Ahí dice. ¿Sí? Acá. 3 años. Es la media de mis pacientes. El promedio de edad que tienen mis pacientes. Ahora vean acá que saqué. Nivel socioeconómico es una variable que, si la estoy midiendo en alto y bajo, cualitativa. ¿A una variable cualitativa le puedo sacar media? No, pero eso solamente lo saben ustedes. Yo le acabo de sacar media ahí a nivel socioeconómico en el programa y el programa me lo hizo. El programa no me va a decir, oye, no, esa es una variable cualitativa, no le puedo sacar una media. De ahí, ¿de qué me está sacando la media? Del 1 y el 2, del 1 y el 2 de la codificación, ¿sale? Aunque se pueda hacer en el programa, no porque se pueda hacer quiere decir que se deba hacer, ¿sí me explico? Entonces, igual les va a pasar con las pruebas paramétricas. Si ustedes tienen variables cualitativas, el programa igual se las va a hacer, pero eso no quiere decir que sea correcto. Tienen que ser variables cuantitativas, perdón. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿No?
Así es como ustedes van a obtener sus datos o así es como van a obtener su sábana de datos en este programa. Bueno, entonces ya regresamos a la... Ahí está. Entonces aquí estábamos viendo TestStudent para muestras independientes. El investigador quiere saber si la talla de los niños de nivel socioeconómico baja es diferente a aquellos de los niños de nivel socioeconómico alto. Entonces vamos a TestStudent. El estadístico de prueba que yo tengo acá es mi talla, es esto, ¿sí? Mi niño 1 midió tanto, el 2 tanto, el 4 tanto y así. Todos los niños que yo medí, esta es la talla de cuánto midieron. Y esta es mi variable de asociación. Lo que hicimos, quién pertenece al grupo alto y quién pertenece al grupo bajo, ¿sí? Que sería esta variable. Y esta variable es la que yo tengo que poner acá donde dice variable de agrupación. Le doy en definir grupos y en definir grupos yo le tengo que poner 1 y 2. ¿Por qué? Porque son los que yo puse. Si yo hubiera puesto nivel socioeconómico alto, medio y bajo, alto le puse 1, medio 2 y bajo 3. Entonces acá tendría yo que poner, ¿cuál es el grupo 1? El valor menor que utilicé, 1. ¿Y cuál es el grupo 2? El valor mayor que utilicé, en este caso, sería el 3. Si estoy utilizando 3 grupos, ¿sale? Acá. Si no, únicamente 1 y 2, 1 y 2. Hasta acá no hay pierde, ¿no? Igual, acá ustedes pueden decir, no, yo al bajo le voy a poner 0 y al nivel socioeconómico alto le voy a poner 1. Entonces, aquí, ¿cómo quedarían? 0, 1, ¿sale? Entonces, este también va a depender de cómo ustedes codifiquen esta variable. ¿Cuál es su codificación? Entonces, defino mis grupos, le doy confirmar o aceptar y me va a arrojar ya entonces esta tablita. Lo primero que me dice acá son los estadísticos de grupo. Me va a decir que tengo 117 niños del nivel, ¿qué es? ¿Alto? Del nivel alto y 106 niños del nivel bajo. En promedio, el promedio de estatura, la media de los niños de nivel alto, ¿es de qué? No, es que no alcanzo a ver. ¿90 y qué? 97. Y aquellos niños del nivel bajo, 92. Viendo esto, solamente quedándome con estadística descriptiva, ¿qué puedo decir? ¿Quiénes en promedio, quiénes son más altos? ¿Quiénes? Los de alto, ¿no? Viendo en promedio, comparando estas medias de estos grupos, aquí puedo ver que los niños de nivel socioeconómico alto son más altos que los niños de nivel socioeconómico bajo. Vamos a ver si estas diferencias son significativas o únicamente se le dieron al azar. Entonces me tengo que ir a mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba, pues ya sé que es TestStudent para muestras independientes. Este es el valor de T. Siempre que ustedes reporten el resultado, siempre pongan el valor de T, no nada más me pongan la P. El valor de la prueba es el resultado de esa ecuación y con el cual yo voy a comprobar qué valor me da este P. Entonces, este es el valor de la prueba y esta es la significancia estadística. Entonces, nuevamente me acuerdo. ¿Cuál era la hipótesis nula de esta prueba? Que la media de ambas poblaciones son iguales. Regla de oro, si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Tengo una significancia, un valor de P de 0.915. ¿.915 es menor a 0.05? No. Entonces, acepto hipótesis nula, ¿no? No puedo rechazar, entonces tengo que aceptar hipótesis nula y decir que la media de talla de los niños de condición baja es igual a la media de talla de los niños de condición alta. Que estas diferencias que estoy viendo acá
no se deben al nivel socioeconómico, se deben al azar. Es decir, que si yo vuelvo a hacer este experimento 100 veces, puede ser que 50 veces me salgan más grandes los niños de condición baja y 50 veces más grandes los niños de condición baja. Es decir, que en cuanto a talla no hay diferencia entre estos dos grupos, son iguales, las medias son iguales. Por lo menos por nivel socioeconómico no es. Si investigáramos otro factor, si investigáramos otras características, pudiéramos encontrar. Pero aquí esto que yo estoy contrastando no lo es. Si al cambio estadístico o el valor de P me hubiera salido de 0.04, ¿0.04 es menor a 0.05? Sí, entonces sí puedo rechazar hipótesis nula y entonces sí puedo decir que estas diferencias no se deben al azar, que estas diferencias se deben al nivel socioeconómico y que efectivamente aquellos niños que pertenecen al nivel socioeconómico alto son más grandes o tienen en promedio una mayor talla que aquellos niños que pertenecen al nivel socioeconómico bajo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entendió? ¿Seguros? Como les dije, solo apréndanse de su pruebita que van a utilizar esto. Todo gira en razón a esto. ¿Sale? Si mi valor es menor a 0.05, yo puedo rechazar esto. Y entonces ya no digo que es igual, solo tengo que cambiar mi palabrita a que es diferente. Que la media de la primera población, lo que yo esté midiendo, va a ser diferente a la media de la segunda población. Si mi valor no es menor a 0.05, entonces yo acepto esta hipótesis y entonces puedo decir que lo que yo estoy midiendo en ambas poblaciones es lo mismo, que no hubo mejoría. No sé, a lo mejor ustedes están midiendo nivel de CD4 en los pacientes y a uno les van a dar un tratamiento o van a comparar un tratamiento estándar con un tratamiento nuevo y les miden, sucede en determinado momento. Entonces acá vamos a decir que la media o el promedio de CD4 de su población con el tratamiento estándar es igual a la media de la población de CD4 con su tratamiento innovador. Hacemos entonces, nos vamos a comparar medias que estudien para muestras independientes. Esta sería su variable de cuánto sacaron de su CD4 y aquí su variable de agrupación sería el tratamiento novedoso con el tratamiento estándar. Y nos sale esto, ¿no? En promedio, este fue el nivel de CD4 de sus pacientes con el estándar y este el nivel del tratamiento novedoso. Si nos sale esto, pues quiere decir que no hubo diferencias significativas entre el promedio de CD4 con el tratamiento novedoso y el tratamiento estándar. ¿Eso qué sería, bueno o malo? Sí, fuerte, sin miedo. Podría ser bueno, no necesariamente siempre vamos a tener o siempre querríamos rechazar hipótesis nula. Con que aquí me digan, por ejemplo, si el tratamiento novedoso solamente es una toma y cuesta 10 pesos y es accesible en todas las farmacias, a comparación del tratamiento estándar que a lo mejor está en 10,000 pesos y que es un mes de tratamiento y que solamente se consiguen determinadas farmacéuticas, y si ambos me dicen que ninguno ninguno es mejor que el otro, sino que ambos están haciendo lo mismo, pues ya ganamos, ¿no? Porque nuestro tratamiento novedoso pues tiene la ventaja de que es una dosis única y que es más barato, ¿no? Y estamos aquí diciendo o estamos comprobando que es igual de bueno o igual de eficaz que el tratamiento estándar. Que no hay diferencias entre la concentración de nivel de CD4 entre estos dos tratamientos, que son iguales, que funcionan casi lo mismo.
Para eso nos sirve TestStudent para muestras independientes. Entonces, esto traten de ver si aplica en sus protocolos, en lo que ustedes quieren investigar o lo que ustedes están investigando. Entonces, esto sería como la interpretación, que la media de la primera población es igual a la media de la segunda población. Rechazo hipótesis nula si P es menor a 0.05. Mi P fue de 0.915. Entonces, no puedo rechazar hipótesis nula y entonces tengo que decir que la media de la estatura de los niños de 5 años del nivel socioeconómico bajo es igual a la media de la estatura de los niños de 5 años con el nivel socioeconómico alto. Que las diferencias que hubo en estas solo se debieron al azar, fue suerte, fue chiripazo, fue solo por esta ocasión. Si yo vuelvo a repetir y vuelvo a sacar esa muestra en otros niños, puede que ahora me salga al revés, ¿sale? Esto no es real, no es que ellos sean más altos. El estadístico nos está diciendo que ambas poblaciones son iguales. No hay diferencia en cuanto a la estatura en estos niños, en estos grupos. Por lo menos por nivel socioeconómico no las hay. Sí. Pero ahí ya vas a tener aquellos que sí recibieron una transfusión contra los que no. No confundamos las variables independientes y dependientes. Solo nos sirven para conocer cuál es la que causa efecto sobre una, cuál es la que va a cambiar respecto a la otra. Para fines estadísticos no, para fines estadísticos solamente tenemos cuantitativas, cualitativas, cuantitativas continuas discretas, cualitativas nominal ordinal. Tu variable es, ¿cómo se llama? Transfusión sanguínea es una variable, ¿sale? Esta, ¿cómo es el resultado? Al final, ¿cómo se obtiene? ¿Qué opciones tienes? Sí, no, entonces, ¿qué es? Cualitativa, nominal, ¿sale? ¿Y la otra qué es? Retinopatía. ¿Esa cómo la vas a, qué parámetros tiene o qué resultado tiene? ¿Con y sin? Sí, no, entonces, ¿qué es? Cualitativa, ¿sale? Así. Son cualitativas las tuyas, dicotómicas. ¿Otra duda? Lo que preguntaba su compañera si son variables dependientes e independientes. Del ejemplo que ella nos dio, ¿cuál sería la variable dependiente? Dependiente. Esta va a depender, o tú estás apostando que se va a desarrollar si tienen o no transfusión, ¿no? Y la transfusión es la variable independiente. Esta no va a sufrir cambios. Esta la van a hacer o va a suceder por alguna razón, pero tú estás apostando, o lo que tú investigaste, o lo que tú observaste, o lo que tú quieres determinar es que si la transfusión ocasiona o no la ceguera, ¿o qué? ¿Qué era? La retinopatía, ¿sale? Eso simplemente te sirve para saber, para cuando hagamos la correlación, quién va primero y quién va después, identificarlas,
¿Sale? Pero, por ejemplo, en este caso, para saber si utilizo las redes sociales para una muestra independiente o para dos muestras independientes, solo me baso en que son dos grupos. A ver, ¿cuándo utilizamos pruebas paramétricas? Cuando son variables cuantitativas. ¿Usted qué tipo de variables tiene? Entonces no puede utilizar pruebas paramétricas, se tendría que ir al combo de las pruebas no paramétricas. ¿Sale? Sencillito, olvídense de comprobar supuestos. Si tienen variables cuantitativas, puede que utilicen pruebas del combo de las paramétricas. Si sus variables son cuantitativas, váyanse al combo de las no paramétricas. ¿Sale? Porque ya vimos que estas pruebas lo que hacen es calcular medias. Y las medias son promedios y los promedios se hacen con números, no con cualidades. Vamos ahora con TestStudent para muestras relacionadas. Va a ser exactamente lo mismo que el anterior, solo que acá mis muestras tienen que estar relacionadas, es decir, la medición 1 y la medición 2 tienen que ser del mismo sujeto, solo en diferentes tiempos. Es decir, cuando yo mido el nivel de gravedad de un paciente antes y después de que yo le haya puesto un tratamiento, o el nivel del dolor antes y después de que yo le puse un tipo de anestesia, o nivel de gravedad antes y después de que yo implementé un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico, lo que yo haya aplicado. Es después de que yo hice algo. O también nos podemos reconocer cuando hacemos estudios longitudinales, es decir, que medimos al mismo sujeto en diferentes tiempos. Aquí solamente necesito dos mediciones del sujeto. Entonces es para cuando yo quiero comparar muestras relacionadas. Mis variables tienen que ser cuantitativas, las dos, la que medí antes de que yo haga la intervención y la que medí después de que yo haga la intervención. Las dos tienen que ser cuantitativas. Es decir, medí la talla de los niños de 5 años, después les di 5 meses de un tratamiento alto en nutrientes, ejercicio y todo lo demás, y les volví a tomar la talla. ¿Sale? Así es como necesito estas variables cuantitativas. La hipótesis, como todas, me dice que la media de la primera población es igual a la media de la segunda población. No hay diferencia, ¿sale? Esto es lo que me va a comprobar mi hipótesis. Ejercicio, dice, un ejemplo fácil. Determinar la gravedad de la enfermedad con personas de síndrome de intestino irritable antes y después de una terapia, ¿sale? Entonces, primero medí con una escala a estos pacientes cómo era esa sintomatología que tenían. Les di un tratamiento y les volví a aplicar la misma escala para ver si mejoraron o empeoraron o quedaron igual o lo que haya pasado. ¿Cuál es la hipótesis de mi prueba? Pues que la media de gravedad de los pacientes con síndrome de intestino irritable sin terapia es igual a la media de gravedad de los pacientes posterior a la terapia, es decir, que no va a haber cambios, que lo mismo que están graves ahorita va a ser lo mismo de graves que van a estar después del tratamiento, que no sirve mi tratamiento. Me voy a analizar datos, comparar medias, y acá mismo me dice, pruébate para muestras relacionadas. Le doy a aceptar y me va a mandar a este cuadrito. Entonces aquí me dice la variable 1 y la variable 2. La variable 1 pues obviamente es la primera medición que hice. Acá tengo gravedad de la enfermedad antes de mi tratamiento y la variable 2 pues es la variable que medí después de la maniobra o después de la intervención, que sería la gravedad de la enfermedad después de que les di el tratamiento. Le doy a aceptar y me va a salir esto. Entonces, nuevamente, primero me va a dar los estadísticos descriptivos y me dice que esta es la gravedad de los pacientes sin la terapia, es decir, cuando los medí la primera vez, en promedio ellos
tenían 101 de gravedad en promedio. Aquí la escala es numérica, entonces por eso nos da esta gravedad. Me dicen que en promedio los pacientes, después de que recibieron la terapia, tenían 70% de gravedad en promedio. Entonces, si yo me quedara con esto, puedo decir que sí mejoraron, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Esto es a ojo de buen cubero. Voy a ver si estas diferencias efectivamente se deben a mi tratamiento o simplemente se debieron al azar. Entonces nos vamos a nuestro estadístico de prueba. Este es el valor de T, nunca lo olviden por favor, es muy importante. Y nos vamos a la significancia o al valor de P, que es de 0.000. Igualmente, regla de oro. Si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Este es mi valor de P, ¿es menor a 0.05? Sí, entonces sí puedo rechazar hipótesis nula y entonces puedo decir que la media de la gravedad de la enfermedad de los pacientes con síndrome de intestino irritable es diferente antes y después de la terapia, siendo que estos mejoraron después de la terapia, ¿sale? Que estas diferencias que hubo, entre el promedio de gravedad de la enfermedad no se debieron al azar. Que si yo vuelvo a repetir mi experimento 100 veces en otros pacientes, en muestras diferentes, el 95% de las veces me va a decir que estos, después de la terapia, van a tener menor gravedad. 95% de las veces que yo repita ese experimento, me va a salir que los que recibieron o después del tratamiento va a haber mejoría de esa enfermedad, que estas diferencias no se debieron al azar, efectivamente se debieron a lo que ustedes implementaron, a lo que ustedes hicieron o a lo que ustedes le aplicaron. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros? No está tan difícil. Con que se basen en esto no hay pierde. Aquí, hipótesis nula, es lo único que tenemos que hacer. Tengo que ver, rechazo o acepto, y en base a lo que me dicen, si la acepto, entonces lo que yo estoy comparando es igual, no cambió, no hubo diferencia. Ya sea si aumentó, si disminuyó, si mejoró, si empeoró, si es más alto, si es más chaparro, si le duele más, si no le duele más, si su herida se infectó, no se infectó, es decir, que no cambió nada. Pero si mi P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula y entonces puedo decir que sí hubo diferencias, que sí cambió, que sí mejoró, que sí empeoró, que sí disminuyó el dolor, que sí es más alto. Lo que yo esté buscando es decir que sí cambió, sí es diferente, sí hubo algo ahí que mejoró o que son diferentes en lo que yo estoy midiendo, y que estas diferencias no se deben al azar, no fueron suerte, no fueron de chiripa. Efectivamente es por lo que yo apliqué, por lo que yo hice, por lo que yo estoy tratando de medir. Vamos ahora con ANOVA. ANOVA lo que nos va a hacer de una vía o de un factor va a ser cuando yo quiero comparar, ya vi con qué puedo comparar dos grupos, ¿sale? Con TestStudent. Ahora ANOVA me va a servir cuando yo tengo 3 grupos, ¿sale? 3 grupos que yo quiera comparar. A lo mejor voy a comparar aquellos con un tratamiento estándar, con un tratamiento novedoso, el que yo inventé, y con un placebo. Ya tengo 3 grupos, ¿no? O cuando yo estoy midiendo a mis niños de talla al inicio, cuando les di terapia nutricional, a los 6 meses les vuelvo a tomar su talla y después les voy a dar terapia de ejercicio más terapia psicológica, y a los 6 meses les vuelvo a tomar otra talla. Ya tengo 3 grupos. Entonces, cuando yo tengo más de 3 grupos, lo correcto va a ser utilizar ANOVA. De 3 o más poblaciones independientes con distribución normal. Igual, hipótesis nula, como todas las pruebas, es que las medias
de las poblaciones 3, 4, 5, la que ustedes quieran comparar, van a ser iguales, las medias entre estas poblaciones. Sirve para comparar medias de más de 2 grupos. La variable, vamos a tener variable dependiente o resultado, y estas tienen que ser cuantitativas porque va a comparar medias. Los grupos, entre los grupos no necesariamente tienen que ser los mismos, es decir, no tengo que comparar 50 niños, 50 con 50 niños. Pueden variar en números y no hay problema. Entre mayor sea mi número, siempre entre mayor sea su muestra, siempre va a tender mayor a la normalidad. Y si tienen muestras chiquitas, pues seguramente no tienen normalidad, ese también es otro tip. Entre mayor sea su número de muestra, tienen mayor posibilidades de que cumplan con la normalidad, pero si sus muestras son muy pequeñitas, les hagan prueba porque seguramente que no cumplen con normalidad. ¿Dónde lo voy a encontrar? Me voy a ir a seleccionar, analizar, comparar medias y viene ahí factor, ANOVA de un factor. Por ejemplo acá, dice que quiere comparar o tenemos 3 tipos de dieta. Deseamos saber cuál de ellas ayuda a bajar más de peso, cuál sirve, cuál es mejor. Debo de tener mi variable cuantitativa, que es en kilos, ¿no? Los kilos que perdieron. Aquí les dimos la dieta A, la dieta B y la dieta C. Entonces ya les di la dieta, los pesé, les di la dieta y los volví a pesar, ¿no? Ya tengo mis mediciones de cuánto bajaron. Tengo mi variable de agrupación, debo de tener quién pertenece a la dieta A, a la dieta B y a la dieta C. Mi hipótesis nula. Las medianas entre cada población son iguales, es decir, el promedio de kilos que perdieron el A, el B y el C es igual, no hubo cambios. Las 3 dietas sirven para lo mismo. Mi hipótesis nula entonces sería que las medias del peso en los 3 grupos de dieta son iguales. Nos vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Acá donde dice dependientes es mi variable que va a variar o que va a depender su cambio de mi variable independiente, que sería el tipo de dieta, ¿sale? Entonces aquí tengo que poner mi variable, que es la pérdida de peso. ¿Cuánto peso perdieron cada ustedes? Aquí mi factor es mi variable de agrupación. ¿Quién pertenece a la dieta 1, a la dieta 2 y a la dieta 3? Puedo seleccionar estadísticos descriptivos, si quisiera, y nos va a arrojar primero los estadísticos descriptivos. Nos dice que en el grupo de la dieta A tengo a 29 pacientes, en el B 27, en el C 28. En total tengo 84 pacientes. Esta es la media de kilos que perdieron en promedio. Ustedes, aquí si ven esto, ¿qué me dirían? ¿Qué dieta funcionó mejor? ¿Quién perdió más kilos? El C, ¿no? Porque en promedio perdieron 7.3 kilos. Vamos a ver si esto es verdad. Nos vamos al estadístico y nos dice entonces, este es mi estadístico de prueba, el valor de mi prueba, y esta es mi significancia, o el valor de P, que es 0.001. Vamos. Regla de oro, si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. P 0.001 es menor a 0.05, entonces, ¿qué hago? ¿Y qué diría entonces? ¿Cuál es mi conclusión? Que la media de las 3 poblaciones es diferente, que sí hay diferencias, y que la dieta C es la que hace que perdamos mayor kilos. Que estas diferencias de pérdida en kilos no se debieron al azar, no fue suerte que me funcionó mejor la dieta C. Algo tiene esta dieta C que es mejor que las otras, estadísticamente significativa.
Si yo vuelvo a aplicar estas 3 dietas en otras 100 muestras diferentes a ustedes, voy a obtener el mismo resultado. La dieta C va a ser la que va a bajar mayor peso, ¿sale? Que estas diferencias que hubo son significativas, no son a la suerte. Entonces, estoy segura que esta es la dieta que me sirve, que es mejor que las otras 2. Bueno, ahora vamos con coeficiente de correlación. El que nos toca a nosotros ver va a ser el coeficiente de correlación de Pearson. Este es la prueba paramétrica. Si no cumpliera normalidad, tendríamos que hacer coeficiente de correlación de Spearman, que es como hace lo mismo, pero cuando no tenemos normalidad en nuestros datos, cuando nuestros datos son cualitativos. Esta es de las pruebas no paramétricas que ya verán en la próxima sesión. Es como su contraparte. Todas las pruebas que acabamos de ver paramétricas tienen su contraparte en pruebas no paramétricas, es decir, van a hacer lo mismo, solo que las no paramétricas pues no van a requerir ni que sus variables sean cuantitativas ni que cumplan los supuestos de normalidad. Entonces aquí pues es una prueba paramétrica, permite medir la correlación o asociación entre 2 variables cuando éstas tienen una distribución normal y son variables numéricas. Es calculada en función de sus variables y la covarianza en ambos variables o en ambos contrastes que yo quiero correlacionar. ¿Cómo se va a interpretar? Nos vamos a obtener aquí, a diferencia de las otras pruebas, los valores que vamos a obtener va a ser entre 1 y menos 1. Cuando nosotros tengamos, imagínense aquí la reglita de más 1, 0 y menos 1, imagínense que vamos a obtener entre este rango estos valores. Entre más se acerque al 0, menos significancia o menos correlación va a tener nuestras variables. Entre más se acerquen al menos 1 y más se acerquen al 1, más fuerza de asociación o más correlación van a tener esas 2 variables. El signo, que si nos sale más 1 o menos 1, el signo solamente nos va a indicar hacia dónde corre esa relación. Si nos da un valor positivo, es decir, un valor de más 1, quiere decir que nuestra correlación es directamente proporcional. Si nos da un valor de menos 1 o que se acerque más a lo negativo, quiere decir que esa correlación es indirectamente proporcional. Es decir, directamente proporcional si las 2 variables que yo estoy contrastando, las 2 van a subir al mismo tiempo o las 2 van a bajar al mismo tiempo. Por ejemplo, un ejemplo así rápido sería, a mayor grado de obesidad, mayor grado de felicidad. Si me saliera una correlación positiva, tendría que ser que entre mayor obesos, mayor feliz, somos más felices, ¿no? Si me saliera una correlación negativa, una sube y la otra baja. Entonces tendría yo que decir que a mayor obesidad, menor grado de felicidad. Eso es como se interpreta cuando nos sale una correlación de 1 a menos 1. Cuando sale 1 es decir que ambas variables que yo estoy asociando van hacia el mismo lado, o las 2 suben al mismo tiempo. Si una sube, la otra sube, o una baja y la otra baja también. Y cuando es negativa es indirectamente, es decir, una sube y la otra baja. Dependiendo de los autores, si ustedes buscan en la literatura, va a haber muchos puntos de corte. El que ustedes elijan está bien, solo hay que poner el autor para que podamos como definir
el punto de corte, y aquí solito nos va dando las relaciones, ¿no? Dependiendo de lo que nos va a salir. Es muy raro que nos llegue a -1 y a 1, porque cuando nos da -1, 1, pues quiere decir que la relación es perfecta, y pues no tenemos así como que variables que sean tan perfectas o que coincidan. Por lo menos en medicina no, tal vez en matemáticas yo creo que sí, pero en medicina no hay como que las dos coincidan. Entonces, cuando nos salga un valor perfecto, hay que dudarlo, hay que ver qué hicimos mal. Si es que nos sale 1 o -1, que sería una relación perfecta. Si nosotros codificáramos, o cuando nosotros hagamos o corran sus variables en el programa y les dé el gráfico, si fuese una relación positiva, su gráfico tendría que salir así. Así va saliendo su grafiquito. O ustedes han visto en los artículos que a veces nos ponen estos gráficos, ¿no? Y nosotros los tenemos que interpretar. Es decir, esta es una correlación positiva. Esta es una correlación negativa o inversa. Así es más o menos como nos tienen que salir cuando nosotros corremos nuestros datos en el programa. Igual, como toda prueba estadística, también si P es menor a 0.05, rechazo hipótesis nula. Mi nivel de significancia en todas las pruebas va a ser el mismo. Entonces, en la próxima, estas son las que más se utilizan. Si alguno de ustedes va a utilizar alguna en particular, ahorita les dejo mi contacto, me mandan mensajito y la revisamos esa en particular. Alguna prueba paramétrica si quisieran ustedes utilizar y que no la vimos el día de hoy. Estas son las que más utilizamos o las que se adaptan más a nuestros protocolos. ¿Sale? Pues muchas gracias, niños.